bueno, yo voy a contar algo sobre mi padre. Él fue a la guerra, según cuenta mi mami, que fue demasiado joven. Contaba 16 años cuando él fue a la guerra. Y contaban historias bastante dolorosas. Mi papi era de muy poco hablar. Regresó con el grado de cabo. Mi papi era el soldado Florencio Ontiveros Tapia, ¿ya? Y regresó y contó llorando que por tantos truenos que había de las bombas que dicen quedó medio sordo, entonces muy poco él se expresaba, pero sí contaba con una tristeza única cómo habían dejado a sus compañeros morir, no poder hacer nada cuando caían heridos. Nos quedábamos con una desesperación de quererlos salvar y no podíamos, dice. Insistíamos en quererlos por lo menos arrastrar, pero era tan lejos, en lugares pedregosos, arenosos, no podíamos arrastrarlos. Los dejábamos muy dolidos de dejarles agonizando. Les amarrábamos a un tronco, dice, y luego dábamos tres golpes al árbol de palo santo y veíamos cómo salía la chaca, dice, en cantidades, y ese ratito se los comían. Y como gritaban de dolor ellos, dice, sálvenme, sálvenme, pero era bien difícil, dice. Y cuando regresábamos ya eran esqueletos. A veces se podía, dice, y a veces no. Y pasábamos así, dice, veíamos enfermos, no podíamos hacer nada, que mi estómago, que tengo sed, darme agüita. Pero no había, dice, de dónde darles, no había. Si no hay agüita, por lo menos orinar y me dice, hermano, no me veas sufrir así, me muero de sed, por favor, tengo sed, tengo sed. Y no nos quedaba otra, dice, de agarrar y hacerles pis. Pasaban, dice, con la desesperación donde había esta planta llamado tajo, comíamos, dice. Era una planta, era un árbol, era dulce, dice, ¿no? Pero cálido. Entonces con la desesperación se comía, dice, pero a las pocas horas el hinchazón en el estómago, ya no se podía botar gases con lo que no tomábamos agua, el estómago grande, ¿qué hacíamos? Dice. Por casualidad, si es que había suerte, dice, y a veces no había. Un alambre que habíamos encontrado, dice, habíamos limpiado todo muy bien, hicimos la punta, doblamos, dice, entre los pocos que habíamos, y les hacíamos colocar en posición de 4, dice, ¿no? Y el más valiente se animaba a meter el alambre al ano y sacar, dice, lo que les tenía el estómago hinchado. Gritaban, dice, y empezaban a botar gases, pero otra vez se bloqueaba y otra vez hasta que sangraba en algunos, dice, era bien desesperante. Y a veces como no se les podía sacar el total, se revolcaban y se quedaban muertos. Y mi papi, bueno, así contó, dice, gracias a toda esa parte de la guerra, yo soy sordo. Y bueno, le tocó vivir una situación difícil cuando él regresó de la guerra del Chaco. No tenía sueldo, nosotros hemos sido 5. Y así él era carpintero, ganaba lo que podía hasta que empezaron a darles el sueldo de beneméritos, que era, en principio era poco, luego les subieron a 1.200. Ahí un poco mi papá se levantó, pero ya era viejito,
no lo pudo disfrutar mucho. Luego él cayó al hospital y ahí ya no lo pudimos salvar. Pero el último día de su permanencia, o sea, él empezaba a contar todo de la guerra del Chaco, aunque balbuceando, y al nieto, Alejandro Tiveros, empezó a decirle que él era el jefe de mi familia, que así como él ha ido a la guerra, él también, si se presenta una situación, tú tienes que ir representando a Bolivia, tienes que ser el jefe como tu abuelo de toda tu familia. Eso ha sido lo último.